Entonces, sigamos con ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad entre dos expresiones separadas por un signo igual. Ya tenemos un signo igual. Entonces, esto de acá, por ejemplo, 5 es igual a 3 más 2. ¿Ya? Eso de ahí se llama equivalencia o igualdad. Igualdad, me equivoqué acá. ¿Ya? Es una igualdad. Estamos igualando algo que está a la izquierda con algo que está a la derecha, y en este caso la igualdad se cumple. ¿Ya? ¿Es una igualdad lo mismo que una ecuación? No, no lo es. Esto de acá no es una ecuación. ¿Por qué? Falta algo para que sea una ecuación. Lo que falta es una incógnita, ¿ya? Porque en una ecuación yo igualo cosas, pero necesito tener valores que yo conozco y valores que desconozco, ¿ya? Entonces, una ecuación aparecen elementos conocidos y elementos desconocidos, incógnitas, ¿ya? Y para ecuaciones de primer grado, la incógnita va a ser solamente una, ¿ya? Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, la letra que ustedes quieran, pero lo que más se utiliza es X, ¿ya? Eso es lo más común. La estructura de una ecuación de primer grado se puede simplificar de la forma ax igual b, donde a y b son números, ya esa es la ecuación de primer grado más sencilla que pueden tener, donde a y b son números conocidos y x es la incógnita de la ecuación, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación más sencilla que podemos trabajar. Por ejemplo, si yo tengo 2x igual 10, está escrito de esta forma, que esta forma se le llama forma abreviada de una ecuación de primer grado, ¿ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto de acá? Necesito un número que multiplicado por 2 me dé 10. Entonces, ¿cuál va a ser ese número? Bueno, por ejemplo, el 5, ¿cierto? 2 por 5 me da 10. Si yo quiero despejar esta ecuación, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, lo que yo hago es, este numerito que está acá al lado, está multiplicando a la incógnita, ¿ya? Por lo tanto, tengo que pensar en las operaciones inversas. ¿Qué es lo inverso o lo contrario a multiplicar? Lo contrario a multiplicar es dividir. Por lo tanto, ese 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, de la siguiente manera. Entonces, de esa forma puedo encontrar que x es igual a 5, ¿ya? Entonces, denme un segundo, están entrando a clase. Ya. Entonces, ejemplos de ecuaciones de primer grado. Tengo 2x es igual 10, que es el que hice recién. 3x igual 30, también es una ecuación de primer grado. Menos x igual 100, también es ecuación de primer grado. 20x más 4 igual 8. 2x más 10 igual 25 más x. Entonces, todas estas de acá son ecuaciones de primer grado. Y la forma que vamos a tener de resolver va a ser siempre la misma. Nuestra táctica, ¿cómo se dice acá? Nuestra estrategia va a ser siempre dejar la incógnita a un lado y los números a otro lado. ¿Ya? Esa va a ser nuestra estrategia. Nosotros queremos llegar a esta forma abreviada porque esa forma de ahí es muy fácil de resolver. Fíjense lo siguiente. Estrategia para resolver ecuaciones de primer grado. Si trabajamos con ecuaciones de primer grado de muchos términos, lo primero que debemos hacer es agrupar términos semejantes, ¿ya? Entonces, en las ecuaciones de primer grado vamos a tener por un lado las letras, que son la incógnita, por ejemplo, la letra X, y por otro lado vamos a tener los números, ¿ya? Entonces vamos a agrupar los números con los números y las X con las X, ¿ya? Y vamos a agrupar términos semejantes. Esto quiere decir agrupar números con números e incógnitas con incógnitas. Una vez realizado esto, deberíamos llegar a la forma abreviada de la ecuación de primer grado. AX igual B. Esta es la forma abreviada. Y esto es lo que nosotros queremos porque resolver esto de acá es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es este A va a pasar dividiendo, ¿ya? Entonces, la solución es encontrar el valor de la incógnita, ¿cierto? En este caso, X igual a B menos A. Entonces, veamos diferentes ejemplos y veamos qué es lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Entonces, en el primer ejemplo yo tengo 10x igual 50. 10 por x igual 50. Lo que yo quiero, bueno, esto de acá ya está abreviado, ¿cierto? Recuerden que la forma abreviada es ax igual b. ¿Se fijan que tiene la misma estructura? Tengo un número acá, a la izquierda de x, tengo un número después del signo igual y tengo mi incógnita. Es exactamente lo mismo que tengo acá. Tengo un número, tengo otro número y tengo mi incógnita, ¿ya? Entonces lo único que tengo que hacer acá es, si este 10 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces x va a ser igual a 50 sobre 10. Y acá les puse que el 10 pasa dividiendo. Entonces x va a ser 5. ¿Cómo puedo verificar que esta solución que yo encontré es la correcta? Lo que tengo que hacer es reemplazar. Reemplazo en la ecuación y veo si es que se cumple la igualdad. ¿Ya? 10 por 5 tiene que ser igual a 50. ¿Y eso es correcto? Sí, es correcto. Por lo tanto, quiere decir que resolví bien la ecuación. Denme un segundo que todavía están entrando los compañeros. Ya, entonces más o menos hasta acá. ¿Se entiende lo que es una ecuación de primer grado? ¿Se entiende cómo se despeja? La ecuación es más sencilla. La idea es siempre llegar a esta estructura de acá. Si llegamos a esa estructura de ahí, vamos a poder resolver solamente con una división bien sencilla. No es nada del otro mundo. Ya, si alguien tiene alguna pregunta, me tiene que ir avisando. Yo estoy leyendo el chat en todo momento, así que cualquier cosa me avisa.
Ya, entonces el primer ejemplo que es un poco más sencillo. Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo este ejemplo de acá que es un poquito más largo. Tengo 2x más 10 igual 40. 2x más 10 igual 40. Lo que yo quiero es llegar a la forma abreviada. Fíjense cómo es. AX igual B. Ya, esto es lo que yo quiero. Quiero que haya un número al lado de la X y un número a la derecha. Por lo tanto, para llegar a esa forma abreviada, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 10 de acá me está molestando. Tiene que desaparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Si el 10 va a pasar sobre el signo igual y voy a cambiarlo hacia el otro lado, va a pasar con la operación opuesta a la suma, porque es un 10 positivo, ¿cierto? Entonces va a pasar al otro lado restando, va a pasar como un 10 negativo, ya eso es sumamente importante. Fíjense que pasa por sobre el signo igual. Al principio estaba a la izquierda, después está a la derecha, ¿ya? Entonces me va a quedar 2x es igual a 40 menos 10, ¿cierto? Luego me queda 2x es igual a 30 y fíjense a lo que llegué acá. ¿A qué llegué? Llegué a la forma abreviada, que es exactamente lo que yo quiero. Cuando llego a la forma abreviada, lo único que tengo que hacer, este 2 que está acá, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que x es igual a 30 sobre 2. De esa manera. Bueno, y 30 sobre 2 yo sé que es 15, ¿cierto? Entonces siempre voy a intentar utilizar la misma estrategia de despejar la ecuación utilizando las operaciones inversas, dependiendo de cómo tengo que ordenar yo la ecuación, hay diferentes casos. Acá en el apunte les puse la mayoría de los casos que les pueden preguntar en la prueba. Así que si se aprenden los que salen acá y hacen ejercicios, deberían estar bien. Entonces, ¿se entendió cómo despejé esta ecuación de acá? ¿Alguien no lo entendió? Entonces, solamente para estar seguro, resuelvan la siguiente ecuación. 5x más 100 va a ser igual a, ¿cuánto puede ser? 150. Bien sencillo, ¿ya? Entonces les voy a dar un minutito, me dicen cuánto le doy. Ya, entonces, recuerden, la meta, forma abreviada, AX igual B. Por lo tanto, lo que me está molestando acá es este 100 que está ahí. Necesito agrupar los números, recuerden, agrupar los términos que son semejantes. Los semejantes son números con números, incógnitas con incógnitas, ¿cierto? Este 100 lo agrupo con 150 para llegar a mi forma abreviada. Entonces me va a quedar 150 menos 100, ¿cierto? Y esto va a ser 5x es igual a 50. Llegué a mi forma abreviada, como pueden ver, bien parecido a eso que está ahí. Lo único que tengo que hacer ahora es pasar dividiendo ese 5. Ahí me queda que x es igual a 10. Profe, en el ensayo tuve 42 buenas, a 42 buenas, bastante bueno. Voy subiendo. eh, sí, en el Pedro Valdivia usualmente los ensayos son bastante difíciles. Preguntan cosas que no van a entrar. Así que no te preocupes mucho si es que no te va muy bien ahí. ¿Ya? Bueno, creo que se entendió. ¿Alguien no entendió el ejercicio? Ya, todos me respondieron 10. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿ya? Entonces, veamos otro caso. Ya son diferentes casos, tenemos diferentes tipos de ecuaciones, pero la estrategia siempre va a ser la misma. Entonces, fíjense esta de acá, es un poquito más difícil porque estoy trabajando con un denominador. Tengo x más 5, todo esto dividido en 3 va a ser igual a 12, ¿ya? Entonces, en este recuerden que yo quiero llegar a x igual b, ¿cierto? Que es mi forma abreviada. Entonces, acá lo que me conviene hacer para poder dejar todos los números a la derecha, ya y la incógnita a la izquierda, es este 3 tiene que pasar a la derecha, sí o sí, porque me está molestando ahí, ya no necesito que pase a la derecha. Si el 3 está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Es importante que ustedes sepan eso. El 3 está dividiendo acá porque está en el denominador, ¿cierto? Está dividiendo. Entonces, x más 5 va a ser igual a
12 por 3. ¿Se fijan que el 3 pasa multiplicando? Que es importante. Entonces, acá, denme un segundo. Y rápidamente se destacó como un centrocampista duro y con un increíble disparo lejano. Aparecía entre los rivales en silencio y les robaba el balón sin ¿Por qué no lo puedo mutear? darse el apodo del ninja. El Inter pagó 38 millones por él, pero Nainggolan pidió salir ¿No puedo cedido al mutear campo. al compañero? Le habían detectado un cáncer. En aquella etapa volvió a tener serios problemas. No, usualmente puedo mutearlo desde Zoom y ahora no lo pude, es inmuteable. Tiene una cuenta inmuteable. Ya, x más 5 igual a 12 por 3, que es 36, ¿ya? Entonces llego a eso que está acá. Y el 5 pasa al otro lado restando, y me queda x igual 31. Ya, de esa manera. Creo que lo hice muy rápido, lo voy a volver a mencionar. Entonces, el 3 pasa para allá multiplicando porque estaba dividiendo y llego a esto de acá, 12 por 3, ¿cierto? Luego, el 5 tiene que pasar a la derecha porque necesito llegar a esta forma de acá, que es la forma abreviada, y después x igual 31, ¿ya? Este ejercicio puede ser un poco más difícil, a muchos estudiantes les cuesta cuando estoy trabajando con una fracción, ya con un denominador. Más o menos se entendió cómo lo hice. Podemos ver uno parecido para ver si es que se entendió o no. Entonces veamos 2x más 10 sobre 4 va a ser igual a, ¿cuánto puede ser? 5, por ejemplo. Ya. Entonces intenten hacer ese ejercicio de ahí. Ya. ¿Cómo se hace esto entonces? Bueno, de nuevo, tengo que llegar a x igual b. Por lo tanto, este 4 que está acá va a pasar al otro lado multiplicando, ¿cierto? Me molesta que está el denominador ahí. ¿Alguna guía de productos notables? Bueno, en el apunte hay ejercicios de productos notables. Si es que ya hizo esos ejercicios, el ayudante tiene que hacer una ayudantía. ¿Ya? Y aparte de eso, tiene que haber un control en algún momento. Esos son como los materiales que vamos a subir. 4 por 5. Ah, bueno, y hay una guía antigua de productos notables, que la mostré un poquito, pero no tanto. Pero esa está en el Drive. La puedo subir si quieren. Entonces, el 4 pasa al otro lado multiplicando de la siguiente manera. Me queda 4 por 5, ¿cierto? Y eso me va a dar 20, ¿cierto? Eso es lo primero que tengo que hacer. Siempre lo ideal, si se fijan acá, la forma abreviada no tiene fracciones, no tiene denominadores. Por lo tanto, si es que yo tengo una fracción, lo primero que debería intentar es eliminar ese denominador. En este caso es sencillo, solamente tengo que pasar multiplicando al otro lado. Ahora lo tengo escrito muy parecido a la forma abreviada, pero me falta solamente un paso, que es pasar el 10 al otro lado. Recuerden, términos semejantes. Entonces 2x va a ser igual a 20 menos 10, que eso es 10 solamente. Y ahí está en forma abreviada, y eso ya muy sencillo de resolver. X va a ser igual a 10 sobre 2, ¿cierto? El 2 pasa dividiendo. Entonces me queda que x es 5. Sí, ya. Entonces la mayoría de ustedes me puso 5 en el chat. Ya. Por ahora vamos bien con ecuaciones, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, veamos más casos. Entonces, este caso, se fijan que este caso de acá es bien parecido al caso de abajo. También tengo una fracción, pero ¿cuál es la diferencia? Ya, voy a dibujar ambos para que lo vean mejor. Los puse en páginas separadas. Tengo x más 5 sobre 13 igual 12, ¿ya? Y el de abajo es 3x sobre 4 más 8 igual 12. Entonces, fíjense en estas dos ecuaciones.
Entonces, en ambas tengo fracciones, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este 13 de acá está dividiendo todo el lado izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo llegar y multiplicar el lado derecho. Puedo pasar el 13 al otro lado multiplicando y no hay problema. Y llegaría a lo siguiente. Llegaría a x más 5 es igual a 12, creo que acá me equivoqué, no era 13, ¿cierto? No estoy seguro. X más sí, era 3 solamente, era 3. 3. Entonces, este es el ejercicio que hicimos recién. El 3 está dividiendo todo el lado izquierdo, por lo tanto lo que yo puedo hacer es llegar y pasarlo multiplicando al lado derecho. Como lo hicimos recién, x más 5 es igual a 3 por 12. ¿Ya? Eso es lo que hicimos y eso está correcto. Fíjense acá, ¿ya? Ahora, el 4 no está dividiendo todo el lado izquierdo, está dividiendo solamente el término 3x. Por lo tanto, hacer lo siguiente es un error que los va a llevar a equivocarse. No pueden hacer lo que voy a hacer ahora, ¿ya? No pueden hacer esto. 3x más 8 es igual a 4 por 12. ¿Ya? Se fijan que acá el 3 pasó multiplicando al 12 y acá lo que yo hice fue el 4 pasa multiplicando al 12. Pero esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el 4 no está dividiendo todo el lado izquierdo. Entonces estoy cometiendo un error en el orden. ¿Ya? No puedo hacer esto que está acá, esto está malo. El orden que yo debería realizar primero es juntar el 8 con el 12, los términos semejantes, ¿ya? Entonces voy a hacer eso, 3x sobre 4 va a ser igual a 12 menos 8, ¿ya? 3x sobre 4 va a ser igual a 4, ¿ya? En este caso queda muy parecido a lo que tengo acá abajo. El 4 está dividiendo todo el lado izquierdo, ahora recién puedo pasar multiplicando, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir, son dos casos que se ven muy parecidos, pero tienen esa diferencia, ya no pueden pasar y llegar dividiendo en este caso que está acá. El 4 pasa al otro lado, multiplicando, me va a quedar 3x es igual a 4 por 4, que son 16, y ahora esto ya está en su forma abreviada, por lo tanto x va a ser a 16 dividido en 3, ya el 3 pasa a dividir. Ya, entonces más o menos se entendió cómo hice eso. ¿Se nota la diferencia o no? ¿Alguien no lo nota o tiene alguna pregunta? ¿No entendió mucho? Ya. Entonces, profe, ¿y cuando dice, por ejemplo, multiplique en ambos lados de la ecuación, le puede explicar otra vez? Sí. Expliquemos de nuevo esto de acá y después le explico eso de multiplicar en ambos lados. ¿Ya? Entonces, 3x sobre 4 más 8 igual 2. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Cuando yo voy a hacer un ejercicio sencillo, 2x sobre 3 igual 6. ¿Ya? Por ejemplo, eso que está ahí. Más sencillo todavía. Bueno, x sobre 3 igual 6. Entonces, ¿cuánto da la solución de esa ecuación? X sobre 3 igual 6. Ya. La compañera dice 18. ¿Concuerdan con la compañera? ¿Es 18? Ya, todos concuerdan que es 18. Todos pueden notar que esto de acá es 18. El 3 pasa multiplicando el 6. Ya. ¿Alguien sabe por qué el 3 pasa multiplicando el 6? ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón matemática? Porque se cambia de lado. Eso es correcto, pero hay una razón matemática, hay una regla matemática que me dice que eso tiene que ocurrir. ¿Ya? Entonces, hay una regla matemática, no voy a entrar mucho en profundidad para no estar media hora hablando de esto, porque en realidad no es tan importante, pero el inverso multiplicativo, la regla del inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces, el inverso multiplicativo me dice lo siguiente. Me dice que cualquier número, x, cualquier número que yo quiera, x multiplicado por su inverso multiplicativo, me tiene que dar el número 1. ¿Ya? Esa es una regla matemática que se va a cumplir siempre. ¿Ya? Entonces, cualquier número que está siendo multiplicado por su inverso multiplicativo me da 1. Por ejemplo, si yo tengo 3, yo lo multiplico por su inverso multiplicativo, que es 1/3, y eso me da 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 2, lo multiplico por 1/2 y eso me da 1. ¿Ya? Entonces, esa es la regla del inverso multiplicativo. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué eso es importante? ¿De qué me sirve el inverso multiplicativo en este ejercicio? Bueno, fíjense lo siguiente. Tiene que considerar lo que les dije recién, lo del inverso multiplicativo. Cada vez que alguien multiplica un número por su inverso multiplicativo, aparece el número 1, da como resultado 1. Entonces, cuando yo tengo una igualdad, por ejemplo, 4 igual a 4, yo puedo multiplicar esta igualdad. Puedo multiplicar por el número 2, ¿ya? En ambas partes, ¿ya? Y esto va a ser 8 igual 8. ¿La igualdad se mantuvo? Sí, se mantuvo, ¿cierto? Todavía es una igualdad correcta. De hecho, puedo multiplicar por -1.
Y esto me da menos 8 igual menos 8. Mientras haga lo mismo a la izquierda y a la derecha, la igualdad se va a mantener. Ya, no hay problema con eso. Entonces yo puedo multiplicar una ecuación por el número que yo quiera, siempre y cuando multiplique izquierda y derecha por el mismo número, ¿ya? Entonces, el objetivo acá, en esta ecuación, es que la incógnita quede sola, x igual algo, yo no sé cuánto vale. Entonces, mi objetivo en esta ecuación es desaparecer el 3. Desaparecer, de hecho, no el 3, el 1/3. Este 3 que está acá, abajo, está dividiendo, ¿cierto? Yo necesito que desaparezca. ¿Por qué número debería multiplicar yo toda la ecuación para que desaparezca ese 3? Por 3. Excelente respuesta. Por 3. ¿Por qué por 3? Fíjense lo siguiente. Yo tengo x tercios igual 6. Voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de 1/3. Por 3, ¿ya? Y va a quedar lo siguiente. Va a quedar 3 sobre 3 por x igual a 6 por 3. ¿Ya? ¿Se fijan? Este 3 que está acá, que es el que yo estoy agregando a la ecuación, pasó acá, en el numerador. Ya, este 3 está en el denominador y fíjense lo que me queda. Me queda 3 sobre 3. ¿Qué me dice la regla del inverso multiplicativo? Cuando yo multiplico un número por su inverso, el resultado es 1. ¿Qué pasa cuando yo tengo 1? Desaparece. Recuerden que el 1 es neutro multiplicativo. Quiere decir que el 1 desaparece de la ecuación. Por lo tanto, acá me queda x es igual a 6 por 3. Y da la sensación de que este 3 pasó a la derecha multiplicando. Eso es lo que uno piensa, eso es lo que los profesores enseñan en el colegio para que los estudiantes aprendan de manera más sencilla. Pero en realidad lo que está pasando es que yo estoy multiplicando por el inverso multiplicativo de 3. Eso hace que, que en este caso la fracción desaparezca y a la derecha aparece un número 3, ¿ya? Esa es como la explicación matemática como de por qué está ocurriendo esto que está acá, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces les doy otro ejemplo para que quede un poco más claro. Voy a borrar esto que está acá. Entonces, digamos que yo tengo 2x igual 8. Entonces, mi objetivo en este caso es hacer desaparecer el 2, porque el 2 me está molestando. Yo no quiero que esté este 2 acá a la izquierda. Por lo tanto, voy a utilizar la regla del inverso multiplicativo. Me dice que tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo de 2 para que desaparezca, que en este caso sería 1/2. ¿Ya? Si yo multiplico todo por 1/2, fíjense cómo queda. 1/2 por 2 por x es igual a 8 por 1/2. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá se vuelve un número 1 por la regla del inverso multiplicativo. 1/2 por 2 da 1. Desaparece del lado izquierdo. Y al lado derecho aparece un 2 dividiendo. Entonces, da la sensación de que el 2 pasó dividiendo. ¿Ya? Por eso uno dice que lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está sumando pasa restando y viceversa. Son las reglas de los opuestos, ¿ya? Son reglas matemáticas. Entonces, esto me queda igual a 4. Igual a 4. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, veamos el ejemplo que teníamos recién. Veamos el ejemplo, ¿por qué no se puede hacer lo que yo estaba haciendo? Entonces, el ejemplo es 3x sobre 4 más 8 igual 12. ¿Ya? Entonces, digamos que yo quiero hacer desaparecer este 4. Ese 4 es el que me molesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la regla del inverso multiplicativo? Si yo quiero aparecer ese 4 que está ahí, que en realidad es un cuarto, ¿cierto? Porque está dividiendo. ¿Por cuánto debería multiplicar yo la ecuación? Si yo quiero hacer desaparecer ese 4 que está ahí, ¿por cuánto multiplico? Ya, recuerden que tiene que ser el inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo de un cuarto, porque el 4 está dividiendo, ¿cierto? Sería 4. Ya, voy a multiplicar por 4. Fíjense lo siguiente. Me va a quedar 4 por 3 cuartos por x. ¿Va a desaparecer el 4? Sí, el 4 va a desaparecer. Fíjense, los puedo tachar. Desaparece. Quiere decir que lo hice bien. Pero fíjense lo siguiente. Si yo multiplico por 4, debo multiplicar por 4 toda la ecuación. Entonces me va a quedar 8 por 4 igual 12 por 4. ¿Ya? Entonces me va a quedar 3x es igual a 8 por 4 son 32. Acá me equivoqué. Y eso igual a 12 por 4, que son 48. ¿Ya? Esta forma de acá está correcta. Esto de ahí está correcto. Pero fíjense lo que yo hice en el caso anterior, que fue donde algunos se confundieron. Lo que yo hice fue lo siguiente. Fue este 4, pasarlo multiplicando a la derecha. Entonces me queda 3x es igual más 8, es igual a 12 por 4. 3x más 8 es igual a 48. ¿Notan la diferencia? ¿Notan dónde está el error? Esto que está acá a la izquierda está correcto y lo que está a la derecha está incorrecto. ¿Dónde está el error? ¿Cuál es la diferencia?
Fíjense los números. ¿Notan la diferencia? Acá tengo un 32 y acá tengo un 8. ¿Ya? Entonces, en la versión correcta, cuando yo hago lo del inverso multiplicativo, lo que sucede es que el término que está acá, que es el 8, que está solito ahí sumando, también se multiplica por 4, porque eso es lo que yo debería hacer. Si yo voy a multiplicar la ecuación por 4, tengo que multiplicar todos los términos. No me puedo saltar un término, ¿ya? En cambio acá, cuando yo lo que hago es dividir, cuando yo paso multiplicando el 4, me estoy despreocupando del 8. El 8 lo estoy dejando sin ningún cambio y eso está incorrecto. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pasar multiplicando el 4 y dejar ese 8 sin ningún cambio. ¿Ya? Al pasar a multiplicar el 4, toda la ecuación tiene que cambiar. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, esa es la explicación matemática. Igual yo sé que esto puede ser un poco más complicado de entender porque son reglas matemáticas que usualmente enseñan en la universidad, no lo enseñan en el colegio. Pero si ustedes tenían dudas de por qué pasaba, bueno, esta es la razón. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan este ejercicio de acá, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la versión simplificada para que no se vayan a confundir? Tengo esto de acá. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Consulta. Es que en el ejercicio anterior usted había multiplicado, hicimos uno de 2x más 10 partido 4 igual a 5. 2x más 10 partido 4 igual a 5. ¿Ya? Sí, y ahí multiplicamos el 4 por el 5, pero no ¿Correcto? multiplicamos el 4 por el 10, como lo Correcto, hizo en el anterior. correcto, correcto. Lo que sucede es una buena pregunta. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo multiplico en este caso por 4 para desaparecer esto que está acá, fíjense cómo queda. Queda 4 sobre 4 multiplicado por 2x más 10. ¿Ya? Entonces, como el 4 está dividiendo todo el lado izquierdo, al multiplicar por 4 desaparece todo. Entonces no necesito multiplicar el 10 por 4 porque desaparece de inmediato. Ya ustedes pueden poner un paréntesis ahí si quieren, pero cuando multiplican por 4, claro, queda 4 sobre 4, desaparecen los 4 y queda solamente 2x más 10 y queda 5 por 4. ¿Ya? Entonces, por eso este caso es más sencillo. Cuando el 4, cuando el denominador está dividiendo todo el lado izquierdo, pueden llegar y pasar multiplicando al otro lado. Por esto mismo que da acá. Porque cuando ustedes multiplican por ese número, desaparece todo este denominador de acá. De hecho, si quieren, lo puedo dibujar de otra manera, para que lo vean un poco más sencillo. Entonces, recuerden que esta fracción que está acá es lo mismo que lo siguiente, 2x sobre 4 más 10 sobre 4, ¿cierto? Yo puedo separar eso de ahí, ¿cierto? Y lo puedo separar en dos términos para que lo vean parecido a lo que está arriba. Cuando yo multiplico por 4, tengo que multiplicar todo por 4. Entonces me va a quedar 4 por 2x sobre 4 más 4 por 10 sobre 4 es igual a 5 por 4. ¿Ya? Y en ese caso tengo que multiplicar ambos términos, ¿ya? Pero se simplifica S con S, y se simplifica S con S, y de cualquier manera llego a 2x más 10, igual 20, ¿ya? Entonces, ¿se fijan que es diferente? Es diferente porque acá el denominador está en todo el término, y acá el denominador está solamente en uno de los dos términos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, entonces voy a volver al ejercicio original y voy a explicarlo como de la versión más sencilla, porque yo sé que esto nos puede complicar un montón. No me acuerdo si este era ya el ejercicio, ya como que me perdí. Era 3x sobre 4 más 8 igual a 13. Ya. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Deberíamos siempre primero agrupar términos semejantes para evitar cualquiera de estas confusiones y para no tener que pensar tanto sobre, oh, inverso multiplicativo, muy complicado, no quiero hacerlo de esa manera. ¿Cuál es la versión fácil? La versión fácil va a ser siempre agrupar los números primero. Si ustedes tienen ese 8, lo pasan a la derecha y lo agrupan, ¿ya? Con el 12. Y les va a quedar 12 menos 8, que es 4. Cuando está escrito de esta manera, ahora puedo recién pasar multiplicando. Ahora empiezo a multiplicar y dividir, porque de esta forma ya es mucho más sencilla de trabajar. Entonces me va a quedar 3x es igual a 4 por 4, que son 16. X va a ser igual a 16 sobre 3. Y eso queda de esa manera solamente. ¿Ya? Entonces eso es como lo importante. Me di un poco la vuelta larga, pero bueno, para que ustedes sepan cómo se resuelven las ecuaciones como de manera legal. La mayoría de los profesores esto no lo enseñan en el colegio porque es muy complicado para los estudiantes, porque ecuaciones se enseña como en octavo. Y para estudiantes de octavo o séptimo básico, explicarles lo que es el inverso multiplicativo igual es más o menos difícil. Entonces, la mayoría de los profesores opta por la versión sencilla, que es decir que cuando está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando, y viceversa. Si suma, pasa restando, si resta, pasa sumando. Entonces, eso es como lo más sencillo de recordar. Ya, entonces hagamos algunas ecuaciones para ver si se entendió. Entonces, intenten hacer el ejercicio 2, que es un ejercicio más o menos sencillo. Me dicen cuánto les da.
Ya. Entonces, ¿cómo se hace esto de acá? Tenemos que agrupar términos semejantes. Entonces, fíjense cuáles son los términos semejantes. Voy a hacer un poco de zoom acá. Entonces, tengo acá las incógnitas con la incógnita. Lo voy a ir con celeste. Y el 10 con el 20, ¿cierto? Entonces, el x va a pasar al otro lado. Como el x está positivo, va a pasar negativo. Bien sencillo, no nos vamos a complicar mucho la vida. El 20 está positivo, queda igual, al 20 no le he hecho nada, no lo estoy pasando al otro lado, pero este menos 10 va a pasar como un más 10 porque pasa al otro lado, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes cambian algo que está sumando o restando sobre el signo igual, van a tener que cambiarlo por el opuesto. Entonces, 3x menos x va a ser 2x, 20 más 10 va a ser 30, y esto está en forma abreviada, ya, se puede despejar bien sencillo, 30 sobre 2, y eso es 15, ¿cierto? 15. Ya. Ya, yo creo que ese de ahí lo saben hacer. Entonces, veamos el 3. Para hacer el ejercicio 3, primero les voy a recordar algo. ¿Ya? Entonces, antes del ejercicio 3. Digamos que yo tengo un binomio. ¿Ya? Y mi binomio va a ser x más y. Ese es mi binomio. Y digamos que yo quiero multiplicar el binomio por 3. Y yo realizo la siguiente operación. 3 por x más y. ¿Está correcto? No. Ya la mayoría dice no. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no está correcto? Se deben multiplicar ambos. Correcto, muy bien, Isaac. Entonces, cuando yo voy a trabajar con un binomio o en general con un polinomio que tenga dos términos o más, ¿ya? Tiene que tener dos términos o más, pues se puede ser un binomio, un trinomio, cuatro términos, cinco términos. Yo voy a multiplicar, necesito trabajar con un paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar la propiedad de la distributividad. Entonces, este es mi binomio, yo lo pongo dentro de un paréntesis y ahora lo multiplico por 3 porque necesito distribuir la multiplicación en ambos términos. Todo el binomio está siendo multiplicado y eso va a ser 3x más 3y. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces estoy trabajando con ese binomio, todos los términos se multiplican por 3. Por lo tanto, eso de ahí está incorrecto porque la y no fue multiplicada. ¿Ya? Y eso es bastante importante porque muchos estudiantes se equivocan con eso. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora que en este ejercicio yo tengo algo parecido. Porque acá a la derecha voy a tener un binomio y acá tengo un 2. ¿Ya? Entonces, ahora considerando eso, intenten hacer el 3. Ya, entonces veamos cómo se hace. Fíjense, de nuevo acá, lo que me conviene hacer es eliminar este 2 que está acá, me molesta. Ya, ¿se fijan que está dividiendo todo el lado izquierdo? Como esa es la forma sencilla con la que podemos trabajar. Divide todo el lado izquierdo, por lo tanto yo puedo pasar multiplicando al lado. Ya puede pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 2x menos 8 y este 2 va a pasar multiplicando. Lo importante es que acá yo estoy trabajando con un binomio, ¿ya? Necesito escribirlo dentro de un paréntesis, ¿ya? No me puedo equivocar en eso porque el 2 va a multiplicar todo el lado derecho. Entonces me va a quedar 2x menos 8, va a ser igual a, acá aplico distributividad, 2 por 2x va a ser 4x, 2 por 5 va a ser 10. ¿Ya? Y cuando está escrito de esta manera, está escrito en una línea, se transforma en un ejercicio un poco más sencillo. ¿Ya? Y ahora lo único que tengo que hacer es agrupar términos semejantes. Entonces, por ejemplo, el 10 puede pasar a la izquierda, ¿ya? Entonces me va a quedar 2x menos 8
menos 10 igual 4x. Se fijan que el 10 cambió de signo porque pasó al otro lado, sumamente importante. El 2x va a pasar a la derecha. El menos 8 con el menos 10 van a ser menos 18, ¿cierto? Entonces, 2x va a pasar ahora a la izquierda, a la derecha, disculpen. Va a pasar negativo, me equivoqué ahí. Negativo, porque cambia de lado. Y me va a quedar que menos 18 es igual 2x, ¿ya? Y esto está escrito en su forma abreviada, por lo tanto, el 2 pasa dividiendo, y eso es menos 9, que va a ser el valor de x. Entonces sería la C. Recuerden que negativo dividido en positivo es negativo. La regla de los signos siempre va a aplicar. Profe, ¿el x puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. Recuerden, siempre va a aplicar la regla de los signos. Más dividido en menos es menos, menos dividido en más también es menos, ¿ya? Menos 2 sobre 18 le dio, probablemente hizo la división al revés. Si hace la división al revés, le da menos 2 sobre 18. Tiene que revisar 18 sobre menos 2, ya, eso de ahí es menos 9. 18 sobre menos 2 es menos 9. Ya, ¿se entendió cómo lo hizo o no? ¿Y a qué lado se debe hacer? ¿A qué se refiere con eso? ¿Me puede explicar un poco mejor? ¿Dónde va la X? Ah, la X puede ir donde usted quiera. Puede ir al lado izquierdo, puede ir al lado derecho. ¿Ya? ¿A eso se refiere? Si yo paso a la X a la derecha o a la izquierda. No importa. Mientras usted agrupe términos semejantes, no importa si es que los números están a la izquierda o los números están a la derecha o viceversa. No importa el orden en que usted lo haga. Es una igualdad, por lo tanto, izquierda y derecha acá es lo mismo. Lo importante es que lo haga bien, ¿ya? Si va a pasar algo al otro lado, tiene que ver si es que está sumando, restando, dividiendo, multiplicando. Mientras respete esa regla, el resultado le va a dar igual correcto. Ya, esta de aquí es un poco más compleja, bueno, tampoco es tan compleja, pero es otro caso que les puede salir, así que resuelvan esto. Ya, este ejercicio es un poco más confuso porque tenemos dos denominadores. Entonces, ¿qué hacemos con dos denominadores? Bueno, lo mismo que hacíamos con uno. En realidad tampoco es tan... es confuso de ver, pero no es tan difícil, ¿ya? Entonces, este 2 está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, tenemos que ir paso a paso. Me va a quedar 3x más 4 es igual a 2 por x menos 2. ¿Se fijan que ahí lo único que hice fue el 2 pasó multiplicando, lo demás quedó igual, no pasó nada. Entonces ahora lo que puedo hacer es este 4 que también está dividiendo, también lo puedo pasar multiplicando, pero hacia el otro lado, ya hacia el lado izquierdo. Es importante que esto de acá es un binomio, por lo tanto lo voy a trabajar en un paréntesis, ¿ya? De la siguiente manera. Y esto ya está en una línea, por lo tanto ahí esto ya debería ser más fácil de trabajar. Ya me preocupé de los denominadores. 4 por 3 va a ser 12x, 4 por 4 son 16, 2 por x son 2x y 2 por menos 2 son menos 4. ¿Ya? Entonces ahora tengo que agrupar términos semejantes. De nuevo, la x puede quedar a la izquierda o a la derecha, no importa. 12x menos 2x. Ya, entonces este 2x que está acá, lo pasé al otro lado y pasa restando. Menos 4, menos 16. Se fijan que el 16 cambia de signo porque pasa al otro lado también. 12x menos 2 va a ser 10x positivo
Menos 4 menos 6 son menos 20, y esto ya está en forma abreviada. Lo único que tengo que hacer es pasar dividiendo ese 10 que está ahí, ¿ya? Entonces recuerden que negativo sobre positivo es negativo, y eso da menos 2, porque es 20 sobre 10, ¿cierto? Entonces, eso que está ahí. Profe, ¿por qué el 2 no multiplica toda la fracción? ¿Por qué el 2 no multiplica? Puede hacerlo y le va a dar lo mismo. Usted puede, por ejemplo, en este caso que está acá, es solamente un tema de orden, pero en ese paso que está ahí, usted podría simplificar 2 con 4. Podría hacer desaparecer el 2, de igual manera quedaría un 2 abajo dividiendo. Y ese 2 igual tendría que pasar al otro lado multiplicando. Entonces no es como la mejor solución del mundo, pero se puede hacer. Se puede simplificar ese 2 con ese 4. Ya, ¿qué opinan? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces finalmente, última pregunta del día, porque más o menos yo creo que vamos bien. Vamos a hacer una pregunta de comprensión lectora, ya, porque yo sé que comprensión lectora les cuesta un poquito, no es tan difícil. Entonces dice, al finalizar un trayecto, la cantidad de litros de combustible que quedan en el estanque de cierto vehículo está dada por la expresión L, donde L son los litros, ya, porque me está hablando de la cantidad de litros de combustible. Va a ser igual a C menos 2 quintos por X, ¿ya? En la que C es la cantidad de litros que tenía el estanque de este vehículo al iniciar el trayecto, X es la cantidad de kilómetros que recorrió el vehículo, y 2 quintos es una constante medida en litros por kilómetro. Este vehículo al iniciar el trayecto tenía en el estanque, acá me equivoqué, 50 litros, no litros 50 litros, y al finalizarlo tenía 30 litros. ¿Cuántos kilómetros recorrió el vehículo en ese trayecto? Entonces acá esto está malo, debería ser 50 litros. 50 litros. Entonces le voy a dar un par de minutitos para que lo intente. Ya, esto está más difícil, no sé si les di muy poco tiempo o no, pero lo vamos a resolver. Dice, al finalizar un trayecto, la cantidad de litros de combustible que queda en el estanque de cierto vehículo está dada por la expresión L igual a C menos 2 quintos X. ¿Cuál es la información que me entregan? Este vehículo al iniciar el trayecto tenía un estanque de 50 litros. Ya, 50 litros, ¿qué letrita es en este caso? Dice que C es la cantidad de litros que tenía el estanque al inicio del trayecto. Por lo tanto, 50 litros va a ser C. ¿Ya? Entonces reemplazo C con 50. ¿Ya? Dice que al finalizarlo tenía 30 litros. Por lo tanto, L, que es los litros finales, tiene que ser 30. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar los kilómetros que están representados por la letra X. Por lo tanto, despejo X como en una ecuación cualquiera. Me va a quedar lo siguiente: 30 es igual a 50 menos 2 quintos por X, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: este 50 va a pasar al otro lado restante. Me va a quedar 30 menos 50, va a ser igual a menos 2 por X sobre 5, ¿cierto? Entonces 30 menos 50, voy a seguir acá, es menos 20, ¿cierto? Menos 20 va a ser igual a menos 2 por X sobre 5. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo que hemos estado haciendo toda la clase, este 5 está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Me va a quedar menos 20 por 5, es igual a menos 2 por X, menos 20 por 5 son menos 100, menos 2 por X, el menos 2 va a pasar dividiendo ahora, ¿cierto? Esto está multiplicando, pues pasa dividiendo, y me queda menos 100 sobre menos 2, es igual a X. Y ahí despejé la X, esa división de ahí les tiene que dar 50 positivo.
que sería la alternativa C. Ya, ¿se entendió cómo lo hice? En general, estos ejercicios de enunciado no son difíciles de despejar. La ecuación en sí no es difícil. No es que sea, la ecuación más difícil del mundo. Lo difícil es reconocer cuáles son los datos. Cuánto vale C, cuánto vale L, cuánto vale X, porque es necesario comprensión lectora para esta clase de ejercicio. ¿Ya? Ya, chicos, como les comenté, la próxima semana tenemos que ver el final de álgebra y la semana del 16 son vacaciones del 18 de septiembre, ¿ya? La próxima semana, por si acaso no están inscritos, inician los cursos de ciencias y comprensión lectora. Todavía se pueden inscribir si quieren. Esas más o menos son las novedades por ahora, ¿ya? Este fin de semana voy a intentar subirle un control de esto para que practiquen, o un ensayo, no sé, ahí voy a ver qué es lo que puedo subir. Que estén bien, chicos. Cualquier duda por WhatsApp. Que estén súper bien, descansen. Chao, chao.